Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que estén muy bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, hola Gracias. profesor, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jessica, Claudia, Irlanda, Leslie. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Justo estábamos como en esta parte de ir analizando un poco el contenido de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, nos habíamos quedado en una parte, en un segundo, en el que, bueno, se cuestionaba principalmente estas preguntas, ¿no? Hablábamos de cuál era el objetivo, perdón, general de la ley, cuál era el problema público que estaba identificando, qué derechos buscaba garantizar esta ley, cómo se relaciona esto con el principio de la inclusión social y cuáles eran las bases teóricas o epistémicas de las cuales partía, ¿no? Y que si planteábamos una comparativa con la otra ley de inclusión social que yo les había traído como ejemplo, que era la Ley General de Acceso a las Personas con Discapacidad, podíamos identificar, bueno, que el problema que identificaba el Estado mexicano en esta ley era la exclusión estructural y que buscaba, bueno, y que esta exclusión se manifestaba a través de barreras físicas, comunicacionales, culturales, legales, etcétera. Y entonces, un ejemplo que yo les planteaba para esta ley de personas con discapacidad es una persona que quiere estudiar, pero la escuela no tiene intérprete de lenguas de señas o rampas, es una exclusión directa por el espacio. Por otro lado, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el problema radicaba en una violencia estructural que nace de la desigualdad de género, ya que la ley no solo plantea el concepto de no solo es necesario que las mujeres accedan a un espacio, sino que estando en ese espacio se encuentren en condiciones de igualdad. eh, Porque actualmente se encuentran en condiciones de desigualdad, ¿no? Que el texto traduce como discriminación, subordinación y violencia, que es lo que identifica la normatividad. Entonces yo les traía como un ejemplo, una mujer que sí trabaja en una empresa, pero recibe menos salario, o recibe acoso o falta de promociones o ascensos, está incluida formalmente en un empleo, en el espacio laboral, pero está bajo condiciones de desigualdad que la violentan, ¿no? Económica, patrimonialmente, psicológicamente, física o sexualmente, ¿no? Dependerá de los contextos. Pero justamente es lo que identifica esta ley, ¿no? En ese sentido, yo les presentaba y ustedes bien comentaban, ¿no? Que el objetivo general de esta ley, pues, es garantizar a todas las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Los derechos protegidos principalmente son la seguridad, la integridad, la dignidad, la igualdad sustantiva y el acceso a la justicia. Y en el aspecto de la inclusión social, pues sí, la ley reconoce desigualdades históricas y promueve la participación igualitaria. Asimismo, ustedes bien mencionaban la clase pasada las definiciones, los tipos y las modalidades de la violencia. Y nos quedábamos justamente en la pregunta de por qué era importante que esta ley visibilizara las diversas formas de violencia, ¿no? En lo que quedó en definición, por ahí pudieron participar. Recuerdo que participó Leslie, por ahí también Dulce, Jessica, Irlanda, Claudia. Nos hablaban de que es cualquier acción o omisión basada en el género que cause daño físico, psicológico, sexual, patrimonial, económico o la muerte. Los tipos y las modalidades, bueno, podríamos hablar de la física, la psicológica, la sexual, la patrimonial, económica y las modalidades, la familiar, la laboral, la docente, la comunitaria, la institucional, la política, la digital y la, en su máxima expresión. Por ahí está el micrófono prendido de alguien, creo que es Irlanda. Sí, gracias Irlanda. Eh, bueno, la máxima expresión de violencia contra las mujeres, la violencia en su modalidad feminicida, ¿no? Que ya hablaremos un poquito sobre ello, que esta ley le da un fundamento importante como la base para las demás normatividades y políticas públicas en nuestro país. Y la importancia de esta ley, bueno, es que justamente visibiliza diversas manifestaciones y permite políticas específicas. En ese sentido, si volvemos a la comparación con la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, vamos a encontrar que la ley
de inclusión de personas con discapacidad habla de ámbitos de inclusión: educativo, laboral, salud, transporte, accesibilidad, lengua de señas, vida comunitaria, justicia, entre otros. La lógica es de esta ley: donde haya una barrera, ahí debe haber una política pública de inclusión. Por otro lado, si encontramos esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, habla de espacios y escenarios en donde ocurre la violencia, es decir, tipos y modalidades. Habla de la familia, de la comunidad, de la escuela, de las instituciones, de la política, del trabajo, de los medios de comunicación. La lógica de esta ley es: donde se reproduzca de violencia de género, ahí debe haber mecanismos de prevención, sanción y erradicación. Es lo que plantea la ley como su punto de partida, ¿no? Donde se encuentren estos espacios, estos escenarios, estos tipos y modalidades de la violencia, ahí debe de incidir la ley para poder prevenir, erradicar y sancionar, atender también, ¿por qué no? Entonces, de la lectura que tuvieron oportunidad de darle a la ley, ¿qué políticas, qué acciones específicas lograron ubicar que plantea esta ley? O sea, ¿qué acciones implementa el Estado mexicano? ¿Qué programas existen? ¿Qué mecanismos existen para que exista atención, prevención, erradicación y sanción de la violencia? ¿Qué pudieron encontrar en la normatividad? ¿Quién dice yo? Yo, ¿Sí, Leslie? yo, yo apunté las campañas permanentes de sensibilización y educación sobre igualdad de género y que debe haber capacitación obligatoria para los funcionarios en perspectiva de género y derechos Ajá, humanos. También, pues habla que ok, debe haber programas educativos para eliminar estereotipos sexistas en las escuelas, pero lo que no sé es si también viene en la ley, pues, de educación, ¿no? ok, bien, muy bien. Justamente latinaste algo que vamos a ver hoy, Leslie, entonces ahorita damos respuesta a eso. Gracias. Entonces, bueno, Leslie nos dice programas de sensibilización, de capacitación, de educación en, en prevención de violencia de género. Es una de las campañas políticas públicas específicas o programas que nos plantea la ley. Ahorita lo vamos a profundizar. ¿Algún otro? ¿Algún otro Pues esas programa? eran de ¿Algún otro? prevención, ¿no? Esas eran de Ajá, prevención. De atención puse lo de las órdenes de protección que deben ser urgentes sí, y pues que debe haber servicios integrales, ¿no? De atención médica, pero también psicológica, jurídica y social. Y también lo bien. de los refugios, que debe haber refugios. Bien, súper. Claro, en la prevención, justamente nos decía Leslie, bueno, es la capacitación, pero en la atención se derivan otros, ¿no? Como pueden ser justamente atención y acompañamiento integral en diferentes aspectos de víctimas de violencia, ¿no? Así como también el ofrecimiento de refugios. Esto lo vamos a ver en las próximas sesiones, ya como un poco más en específico de los refugios y de esta atención a, a las víctimas de violencia. ¿Algo más, Leslie? ¿Se te ocurre alguno otro que hayas apuntado? No es todo lo que apunte. Ahí si se me ocurre, la voy a Ok, comentar. bien, gracias, Leslie. ¿Alguien más? ¿Algo más que hayan encontrado en esta ley? ¿Qué otras campañas, qué otros programas existen? Selene, abriste tu micrófono, no sé si quieres Sí, participar. perdón, buena Sí, tarde a todos y a todos. Es, habla, me llama la atención, o sea, sí es muy buena acción que se está implementando en esta ley porque obviamente ha sido, y con base en ella, varias leyes tienen que ir para coadyuvar y sí, a la violencia en contra de la mujer. Pero hay aspectos que se refieren, por ejemplo, además del acompañamiento, esas medidas cautelares, medidas de repetición, que en muchos casos creo que es como lo que no se está implementando de manera adecuada, de manera correcta por parte de las autoridades o esa política pública, siento que está todavía este, o les hace falta, así como pues todas las exigencias a las autoridades
llevar a cabo su trabajo siempre enfocado a garantizar que la mujer no siga siendo violentada, que las investigaciones, que todo lo que tenga que ver trabajos con todo lo que ya realicen las autoridades en pro y garantizando este, la, a la mujer en todos los sentidos. Bien, súper, muchas gracias, Elena. Ahorita conversamos con eso, pero muy, muy acertada tu participación. Elsa, ahorita leo comentarios. Sí, buenas tardes, maestro. Hola. Buenas tardes a todos. Disculpen un poco porque ando resfriadona. No, no te Pero preocupes. veo, maestro, o sea, ¿hay políticas públicas? Sí, sí las hay. ¿Hay programas de prevención, atención? Sí los hay. Sí, ¿Existen mecanismos de coordinación? También. Pero todo sí, se lee muy bonito, porque todo lo veo claro. nada más en papeles y en letras, pero ya en lo que es la realidad no veo lo mismo que se supone que debería de haber. O sea, si vamos No, para a un nada. ministerio público, si le hablamos a la policía, en el municipio donde yo vivo, donde yo estaba viviendo en Guaymas, hay una patrulla para la violencia intrafamiliar que de Sí, pronto se llevan a las mujeres o a los niños a un tipo de oficina que está a un lado de la comandancia, pero no detienen al agresor, o lo sueltan, o dicen qué flojera porque luego les van a otorgar el perdón. Victimizan o revictimizan tanto a las criaturas como a las mujeres, preguntándoles una y otra vez qué fue lo que pasó, te golpeó, te violó, qué te hizo. O sea, son muchas situaciones que siento yo que falta mucha capacitación para los funcionarios o servidores públicos, sino nada sí. más es plasmarlo en leyes o que la presidenta diga que sí se va a practicar. Ahora, simple y sencillamente, acabo de ver a un diputado, senador, no sé qué es, el Noroña, Sí, agrediendo a la viuda del presidente municipal de Uruapan, al asesinado presidente, sí, diciendo que era fan de protagonismo, que, o sea, no tiene ni siquiera consideración por el dolor o por el luto que está viviendo. Y creo que lo hizo ahora el 25N. O sea, ¿cómo es posible que una persona de ese nivel actúe de esa manera y que el partido y que el gobierno no haga nada? Es cuanto, maestro. gracias, Elsa. Pues claro, estás completamente en lo correcto, ¿no? O sea, desgraciadamente nos encontramos ante una situación de realidad que aunque nuestras leyes, ustedes se están dando cuenta, ¿no? O sea, no es que falte tipificación, no es que falte reconocimiento jurídico sobre las desigualdades de género, ¿no? No es que falten políticas públicas, las políticas públicas se encuentran estructuradas. Ahorita vamos a ver todo el sistema de funcionamiento del Instituto Nacional de las Mujeres y del CONAVIM, pero pareciera que en la realidad hace demasiada falta el hecho de que se materialice todo lo que viene en la ley, ¿no? O sea, que la ley nos proteja no significa que realmente esté garantizada, ¿no? El acceso a la justicia para las mujeres, ¿no? Y esa es la verdadera complicación, ¿no? O sea, el hecho de lo que nos decía Leslie, ¿no? Que en el área en los programas de prevención existe tajantemente una información y una declaración de se necesita capacitar a personal, operadores del sistema de justicia, trabajadores de la Secretaría de Educación Pública para que desde una edad temprana se sensibilice a las infancias sobre la violencia, pero ¿qué sucede? Bueno, cuando llegamos a la realidad nos damos cuenta de esta falta de capacitación y esta falta de sensibilización en estos temas, ¿no? Aunado también a todos los sucesos que pueden ocurrir de corrupción, machismo, etcétera, que rodean toda esta información, ¿no? Justamente esto último que dices del diputado o senador, no sé, Noroña, justamente. Gracias, Elsa. Ahorita leo comentarios. Jessica, Hola, buenas noches a hola. todos, a todas.
Pues justamente lo que dijo mi compañera y las demás compañeras, estoy totalmente de acuerdo de que, Sí, pues al final las políticas públicas que vienen siendo también lo de los derechos, pues justamente muchas veces también el mismo sistema, pues, pues está corrompido por justamente el gobierno, porque pues de igual manera las mujeres no les dan la ayuda necesaria o simplemente revictimizan a las mujeres. O sea, se habla mucho de no revictimización a la hora de que te pasa un suceso de violencia, pero siempre en vez de ayudarlas, en los lugares así públicos y todo, hasta los mismos policías, este, comentan, comentan que las personas, o sea que, ay, perdón, es que está, este, pues que las mujeres tienen, o sea, no tienen esos, pues derechos, o sea, que existe este tipo de violencia y que las mujeres, pues, a pesar de que tengan, pues, una situación, pues las juzgan, o sea, realmente pues no te apoyan en nada, o sea, a pesar de que haya instituciones y todo esto, pues al final, desgraciadamente, estamos gobernados por el narco y muchas veces, aunque también tú quieras denunciar, pues no se puede denunciar porque pues ya tienes a otras personas diciéndote que te van a hacer un daño, y justamente lo que pasó justo con Carlos Manso, o sea, que esa realmente a lo mejor no estuvo de acuerdo con el sistema, hizo lo que pudo y pues al final, pues, si tú quieres hacer el bien, pues el gobierno pues te calla, ¿no? Te silencia y pues es al final, pues la gente, porque lo he visto con las mujeres, pues dicen, pues es que, ¿para qué voy o para qué voy a denunciar si al final no me van a hacer caso o el agresor va a estar afuera o si tiene palancas o si pagan, ¿no? O sea, entonces, al final ahorita la gente ya hoy en día pues teme por su vida porque justamente ya se está volviendo un momento de cinismo en el país donde ya no solamente es Michoacán, ya no solamente es Tamaulipas, ya no es Monterrey, ya no son los lugares donde decías es que allá pues está el narco, ¿no? Ahora ya lo ves en todo el país, en donde cualquier cosa que digas, pues ya hasta temes por tu vida, o sea, ya no puedes hacer algo. Entonces, al final tú dices, bueno, las mujeres en general, ¿no? Dicen, o la gente dice, pues más bien, ¿cómo le hago para cambiar, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que me escuchen? Que al final, este, pues el mismo sistema patriarcalista hace que pues sucedan todo este tipo de situaciones, tanto para hombres como mujeres. gracias, Jessica. Justamente, ¿no? Como esto que dices, ¿no? De que se lleva ya la idea de, no, pues, ¿para qué denuncio, no? Es como esta ya desesperanza sobre activar los sistemas de justicia, ¿no? O sea, esta idea de que, bueno, pues están ahí, pero si los utilizo, pues me voy a encontrar con un montón de obstáculos y pareciera que eso también limita el que nosotros podamos acceder a la justicia. Leo a... Bueno, decía, o sea, hablábamos de justamente de las políticas. Claudia dice que debe haber coordinación entre estados, municipio y otras dependencias para prevención. Leslie dice, también hablaba de la obligación de investigar con perspectiva de género y de sancionar a los funcionarios que revictimicen, justamente lo que estamos mencionando, ¿no? Toda esta revictimización que puede generar una falsa esperanza en las autoridades y en los sistemas de justicia. Leslie dice, según yo, de la ley nacional, la alerta de violencia de género, sí, esa es otra también de las políticas públicas, la alerta de violencia de género. Y no sé si el Banabim, el Banco Nacional, no recuerdo las siglas exactas, es el Banco Nacional para los agresores y las víctimas de violencia. Ahí se carga la información
por parte de las autoridades cuando reciben víctimas de violencia, se va cargando esta información estadística, tanto de las víctimas como de los victimarios. También es una política pública que se produce a partir de la Ley General de Acceso. Dice Leslie, según iba a desaparecer. La verdad desconozco esa parte en específica, Leslie. No sé si el Banabim vaya a desaparecer. Yo cuando estuve en el Instituto Nacional de las Mujeres sí llegué a cargar información ahí. No hacían cargarlo de manera no, semestral, y ahí cargábamos la información que recabábamos de las víctimas que atendíamos. Dice Irlanda, aquí en Ciudad de México a las mujeres víctimas de tentativa de feminicidio se les proporciona una escolta por parte de la Policía de Investigación. También se les proporciona refugio si no tienen a dónde alojarse de una manera segura. Claro, de Irlanda, bueno, estas escoltas, estas protecciones, estos sistemas de prevención se desprenden justamente de órdenes de protección, medidas de protección, o medidas cautelares ya incluso. Entonces, estas se desprenden de ahí, también lo vamos a platicar, porque justamente, por ejemplo, ahí sí podemos ver que bueno, dependerá también del estado, ¿no? De qué tanta capacidad de personal se tiene para seguir estas medidas de protección, estas órdenes de protección, para darle completamente seguridad a las víctimas, ¿no? A veces solo se les proporciona un número directo a las comandancias, a veces sí tienen como estos rondines de la policía en sus domicilios por si fueron víctimas de algún delito y se les está cuidando constantemente. Depende, yo creo, ahí también mucho de el número de personal que tengan las fiscalías en sus policías ministeriales o policías municipales o estatales que ayuden en la colaboración de estas medidas. Dice Claudia, también encontré que la reparación del daño aún es ambiguo y que la reparación ¿qué reparación sería para un feminicidio, por ejemplo? Claro, ahí también es interesante y muy importante, ¿no? Porque a veces incluso la reparación del daño o la justicia no llega únicamente con la sentencia al agresor, ¿no? Si es que se llega a una sentencia, sino que también ya se trabajan desde otras perspectivas más psicológicas, más materiales incluso. Cuando hablamos de justicia restaurativa, ya son otros temas que se desprenden justamente de cuestionarse eso, ¿no? O sea, la reparación del daño, cuando una reparación del daño es justa y más cuando hablamos de un feminicidio. O sea, la reparación del daño, pues, es imposible que repares ese daño, ¿no? De forma correcta o justa, por decirlo de alguna manera. Irlanda dice, totalmente de acuerdo, Elsa, hace falta mucha capacitación, pero sobre todo conciencia y empatía por parte de nosotros como servidores públicos. No hay tacto para las entrevistas ni para los acompañamientos. Eso incluso, y siguiendo un poco lo que están comentando, a veces ni siquiera la capacitación es suficiente. O sea, ¿qué sucede? Las personas capacitadas como servidores públicos, operadores de los sistemas de justicia, aunque reciban una capacitación constante, justo como decía Jessica, ¿no? Nos encontramos en un sistema completamente patriarcalista, machista, que ya venimos educados de esa forma, ¿no? Entonces, el hecho de que nos estén capacitando constantemente a veces no es suficiente, no alcanza a, a concretar un verdadero cambio, una verdadera sensibilización en el personal para que realmente cambie sus actuaciones en un debido proceso, ¿no? Podemos encontrarnos ahora, por lo menos es lo que yo veo en las nuevas generaciones de abogadas y abogados, que se encuentran ya un poco más sensibilizados en ello, ¿no? O sea, nuevas generaciones de personas que están apenas estudiando la licenciatura pueden estar generando ya como un cambio generacional en la atención a las víctimas, en los procesos, que podría generar ahora sí, pues un cambio gradual en la atención a víctimas, pero sí es muy complicado cambiar a personas que ya fueron educados en este sistema, que incluso vienen con un sistema inquisitorio anterior que no era el sistema de juicios orales y que hasta el juez obtenía las pruebas, no solo la policía ministerial y los ministerios públicos. Entonces, todo este proceso que ha venido con por lo menos ya 15 años, pues no va a ser instantáneo, aunado a todo esto que ya nos mencionaban las compañeras Elsa y Jessica, ¿no? Estamos en un punto muy grave de la seguridad de nuestro país, con el narcotráfico, con la corrupción, con todos estos temas que hacen muy imposibles, no imposibles, muy complicados el acceso a la justicia, porque no es imposible. Em,
Dice Leslie que es para datos sobre violencia y casos de violencia, sí, el Banabim. Ajá, dice Celia, es el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Gracias, Celia. Sí, Leslie, ¿ibas a comentar algo más? Sí, ya nada más hablando de eso de las capacitaciones, que también es muy necesario que quieran capacitarse y que Claro. estén de acuerdo con el cambio, porque puedes tomar 50 capacitaciones y si no lo aceptas, pues que tus Ujú, enseñanzas están mal, que debes de volver a aprender, que debes de cambiar tu forma de pensar, no sirve de nada. Entonces no es solamente capacitar a todos los servidores públicos, sino que tener servidores públicos que realmente pues crean en la igualdad de género, crean en la perspectiva de género para que puedan atender bien a las víctimas. Porque me puede claro, dar un MP con 50 cursos, pero si él en su caso es machista y si él sigue pensando que los cursos no sirven de nada, pues ¿cómo va a tratar a las víctimas? Y ese es mi comentario exactamente. nomás. Sí, completamente, Leslie. Tienes toda la razón en ese sentido. O sea, si no hay un verdadero cambio, un cambio cultural profundo no solo en los operadores de la justicia, en la sociedad en general, pues no va a haber un cambio real en la visibilización y en la perspectiva de género de la sociedad en conjunto, ¿no? Justamente, o sea, si nos vamos a casos de violencia mediáticos que han sucedido en nuestro país, podemos encontrar no solo el actuar de las autoridades, sino también el actuar de la sociedad, ¿no? No nos vayamos muy lejos. Hace que tres, no, más, tal vez 4 o 5 años, el asesinato de Devani Escobar. O sea, había más señalamientos en redes sociales por qué hacía una chica en la calle a juzgar a quien la había decidido asesinar, ¿no? O sea, el hecho de que la conversación se inclinara a juzgar por qué una mujer está en la calle o por qué una mujer sale de fiesta, a preguntarse por qué el sistema de justicia no atrapaba o no tenía una línea de investigación clara, es donde nos damos cuenta de que no solo es el sistema de justicia, ¿no? Es la sociedad en general. O sea, estas perspectivas tan arraigadas que tenemos del sistema sexogénero que generan la desigualdad, pues nos dan este resultado, ¿no? O sea, el hecho de que se juzgara a una mujer por salir a la calle en vez de juzgar al sistema de justicia por no tener una línea de investigación clara, ¿no? Y ocultar información, etcétera, ¿no? Entonces, eso también nos da mucho que pensar en el sentido de, bueno, pues existe la normativa, tal vez la autoridad no está funcionando de forma correcta, pero la sociedad también está reproduciendo la violencia y perpetuándola, ¿no? Este dice, tal vez sí existen sanciones para el servidor público, aunque no sea porque cambie su mentalidad, sí cambia porque sabe que existirá una sanción. Claro, también. Es muy importante también el hecho de cuál es la capacidad de agencia y el poder normativo que tienen políticas públicas como esta, ¿no? Justamente, o sea, el hecho de que puedan existir sanciones para quien no, por ejemplo, no juzgue con perspectiva de género, para quien no investiga con perspectiva de género, a lo mejor y de primera instancia pues sí genera un cambio, obligatorio, pero genera un cambio. Son ese tipo de acciones afirmativas que podrían llevar al hecho de poder generar un cambio de perspectiva, ¿no? Pero si no existe una capacidad de agencia obligatoria para este tipo de normativas, pues entonces las autoridades que no estén acopladas o aceptando este nuevo tipo de perspectivas epistemológicas, pues no las van a aceptar y si no hay consecuencias, pues no las van a utilizar, ¿no? Entonces también es muy importante la rigidez o obligatoriedad que le da el Estado mexicano a la aplicación de estas normativas, ¿no? Justamente, y siguiendo un poco esto que estamos mencionando, de este planteamiento de la política pública y que pues pareciera que aunque se encuentra muy bien planeada estas acciones obligatorias de prevención, de atención, de sanción, de erradicación de la violencia a través de programas como son las capacitaciones, los refugios, las campañas de concientización, los protocolos de actuación, por ejemplo, ahorita que les decía de juzgar con perspectiva de género, que existe un protocolo para juzgadores que tienen que seguir de forma obligatoria para juzgar con perspectiva de género y aún así en ocasiones no se utiliza, todo se encuentra completamente tipificado y estructurado en la normatividad, ¿no? Y que justamente plantea todo un sistema normativo
un sistema institucional nacional con la federación, los estados y los municipios para que funcionen en armonía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estos organismos responsables, pues justamente juegan un papel muy importante en que se cumpla este sistema nacional, ¿no? Existe como tal la creación a partir de la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Genera también esta propia ley un Instituto Nacional de las Mujeres, que es el INMujeres, y se le van asignando responsabilidades a las entidades federativas y a los municipios. Si nosotros trasladamos a una especie de diagrama la jerarquía que establece esta normatividad, así como veíamos en la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, una jerarquía normativa en la que se generaba la CONADIS y demás instituciones, también esta ley general tiene una jerarquía de instituciones, ¿no? Genera un sistema nacional en el que van a fungir los estados y los municipios. En este sistema nacional se inserta la Secretaría de Gobierno a través de la CONAVIM como el ente rector de todas estas políticas públicas y como el instituto que va a aterrizar las políticas es el Instituto Nacional de las Mujeres, que ahora ha modificado su nombre por Secretaría de las Mujeres, que ahora es el C Mujeres, antes era el INMujeres. Dentro de esta normativa, justamente se empiezan a aterrizar, bueno, de esta jerarquía más bien, justamente se empiezan a aterrizar las políticas públicas en específico, ¿no? El sistema nacional coordina y da seguimiento a las políticas. El INMujeres diseña las políticas, las asesora y las evalúa, y los estados y los municipios adecúan sus leyes, crean programas locales y aplican medidas de protección, que justamente es lo que ahorita le comentaba un poco a Irlanda, que lo veremos en otras sesiones, ¿no? Eh, Dentro de las políticas públicas o programas más importantes que desprende esta ley general es la alerta de violencia de género. De la alerta de violencia de género, aquí yo solo les traigo como un pequeño adelanto, la veremos más a profundidad. La alerta de violencia de género es un mecanismo de emergencia ante una violencia grave y sistemática. Se activa a solicitud de las organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones de un estado o de un municipio, de las víctimas, y la solicitud la evalúa la Secretaría de Gobierno a través de la CONAVIM y puede determinar si un municipio, varios municipios o un estado completo entra en alerta de violencia de género. Básicamente implementa al mismo tiempo que se establece una alerta de violencia de género que pone en acción varias eh, acciones, políticas y programas, van de la mano siempre con órdenes de protección, refugios y centros de atención especializada. La alerta de violencia de género básicamente tiene que plantear acciones inmediatas de seguridad pública. No es que el Estado, municipio, no tenga ya en funcionamiento estas situaciones, porque ahorita vamos a ver las estructuras e instituciones que tienen que tener ya en acción siempre el Estado mexicano. Sin embargo, se dice que cuando un municipio, varios municipios o algún estado completo entra en alerta de violencia de género, se tienen que reforzar las acciones de patrullaje, acciones de alumbrado, acciones de transporte seguro para tratar de contener esa ola de violencia que haya ido incrementando en ese municipio, municipios específicos, ¿no? Se plantean a través del establecimiento de una alerta de violencia de género la creación de fiscalías especializadas. Tal vez ustedes ya habrán escuchado que existen fiscalías especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres, fiscalías especializadas para atender a casos de feminicidio. Son producto de alertas de violencia de género. O sea, no es que de cajón ya existan estas fiscalías especializadas, sino que producto de solicitudes de alerta de violencia de género en municipios específicos o en zonas específicas, se plantea que se establezca una institución especializada en esas temáticas. Obviamente se esperaría que en estas fiscalías especializadas podamos encontrar personal aún más capacitado del que encontraríamos en una fiscalía
general del estado, ¿no? Ahí me ha tocado acudir, por lo menos en el estado de San Luis Potosí, en capital, a una fiscalía especializada para víctimas de violencia de género. La gran mayoría del personal sí se encuentra como sensibilizado y capacitado, pero siempre nos vamos a encontrar con otro personal que pues realmente o no quiere estar ahí, no está de acuerdo con esa perspectiva que plantean estas fiscalías y pues sí obstaculiza el acceso. Pero por lo menos a las personas que he conocido que trabajan en estas fiscalías en específico, por lo menos en San Luis, sí he encontrado una atención distinta a lo que te podrías encontrar en una fiscalía general, que tal vez no se encuentren sensibilizados o capacitados completamente en estos temas. Acá podemos encontrar personas un poco más especializadas en los temas, ¿no? Las acciones de prevención que va a traer como extra la alerta de violencia de género son campañas educativas, capacitación de género a servidores públicos, reparación del daño a víctimas y familiares y creación o fortalecimiento de instituciones locales de atención a mujeres. Si nosotros queremos aterrizar un poco el funcionamiento de una alerta de violencia de género a través de la CONAVIM y del INMujeres, yo les traigo aquí una estructura justamente basada en municipios de San Luis Potosí. Cuando yo estaba trabajando en el Instituto de las Mujeres del Estado, yo trabajaba en 3 municipios con alerta de violencia de género que atendíamos directamente, que era donde me encuentro yo, que es Ciudad Valles, otro que se llamaba Aquismón y otro que se llamaba El Naranjo. Son municipios, bueno, por lo menos Aquismón y El Naranjo son municipios con la gran mayoría de las personas pertenecientes a comunidades indígenas, ¿no? Entonces, eso también, centraba un poco más la atención en el hecho de que la violencia de género estaba incrementando constantemente en estos municipios muy pequeños, que requerían la atención de bueno, establecer una alerta de violencia. Entonces, lo que sucedía aquí es que la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es una segmentación o una vertiente, por decirlo de alguna manera, de la Secretaría de la Gobernación, en coordinación con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, establecía instituciones especializadas para atender justamente la alerta de violencia de género. Establecía 3 oficinas principales. Uno eran los CDMs. A lo mejor y quienes, no recuerdo si aquí en específico hay alguien que trabaja en algún instituto de las mujeres o haya trabajado. Se supone que estos organigramas, por decirlo de alguna manera, funcionan a nivel nacional, tienen la misma estructura y tendrían que aterrizarse en cada uno de los estados. Tal vez los nombres cambien, tal vez haya alguna pequeña modificación, pero la CONAVIM a nivel nacional establece estas estructuras para que los institutos estatales así los aterricen. Y ustedes se podrán dar cuenta, si se ponen a revisar un poquito, cómo funciona el Instituto de las Mujeres de su estado, para poder ver cómo se replican estas organizaciones, ¿no? Teníamos, por ejemplo, los CDMs, que son los Centros de Desarrollo de las Mujeres. Teníamos prácticamente aquí un área de psicología, un área de trabajo social y un área legal. Este personal de los Centros de Desarrollo de las Mujeres, aunque están integrados por personal de psicología, trabajo social y jurídico, no atienden propiamente violencia. Únicamente pueden capacitar y empoderar. Es decir, son el grupo en específico que se dedica a capacitaciones productivas y capacitaciones de empoderamiento. ¿Qué hacían principalmente o qué hacen principalmente los CDMs? Capacitaciones en relación a capacitación para el trabajo, capacitación para emprendimientos, entre otras cosas, dirigidas a las mujeres en general, no solo a mujeres víctimas de violencia. Esto lo plantea el CONAVIM a nivel nacional a través de esta ley general para las mujeres a un acceso libre de violencia, para plantear el hecho de que las mujeres puedan salir al campo laboral y poder desarrollarse a través de un trabajo formal o a través de emprendimientos, ¿no? Entonces, los CDMs, los Centros de Desarrollo para las Mujeres, es el funcionamiento que tienen dentro de este organigrama nacional que nos plantea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Por otro lado, teníamos las ULAs, que es donde yo me desempeñaba. Las ULAs son las unidades locales de atención. Tal vez tengan otro nombre en sus estados, pero se encargan justamente
de atender directamente a la violencia a través de un protocolo de atención establecido o que funciona a través de un área de psicología, un área de trabajo social y un área legal o jurídica. Estas ULAs, unidades locales de atención, atienden directamente a la violencia a través de recibir víctimas que acudan a solicitar el apoyo, brindarles el apoyo en trabajo social, brindarles el apoyo psicológico a través de terapias constantes y brindarles el apoyo jurídico a través de la asesoría y acompañamiento. ¿A dónde acompañábamos a las mujeres y cuál es la labor de justamente el Instituto de las Mujeres del Estado a través de las ULAs? Acompañar a las víctimas a presentar sus denuncias a las fiscalías, acompañar a las víctimas a presentar sus demandas a las defensorías públicas. ¿Qué sucedía aquí y que no debería de ser así, pero tristemente así es como funcionaba? ¿Qué pude identificar yo en el tiempo que estuve en una ULA? Que si una víctima acudía sola a una fiscalía o a una defensoría, era revictimizada, no le tomaban la denuncia, no le hacían caso en su situación. ¿Qué sucedía cuando íbamos acompañados? Nosotros la acompañábamos a la víctima, como veíamos que íbamos por parte del instituto, llevábamos nuestros gafetes, iba acompañada por personal de psicología, personal de trabajo social, personal jurídico. ¿Qué pasaba con el Ministerio Público? No recibía la denuncia. ¿Qué pasaba con la Defensoría Pública? Ya no la revictimizaba, le recibía su demanda. Y entonces no debería de pasar así, ¿no? O sea, no es el hecho de que una otra autoridad, como las fiscalías o las defensorías, cambien su actuar porque ya van acompañadas y ya van asesoradas, ¿no? O sea, deberían de recibir la misma atención las víctimas que no son asesoradas a las que sí son asesoradas. Desgraciadamente, pues no era así. Entonces, nosotros veíamos un comportamiento distinto en las autoridades cuando veían que iban acompañadas por nosotros, ¿no? Me tocó ver justamente una vez que acompañamos a una víctima a denunciar, a demandar, perdón, creo que era alimentos y una pensión alimenticia, y la oficina estaba como en una L, en una defensoría que la oficina era así como una L. A nosotros nos sentamos en una parte en la que la defensora, la abogada era mujer, que iba a tomar la demanda de la persona, le iba a asesorar, no nos podía ver. Entonces llega nuestra víctima, se sienta, recibe la asesoría y vemos cómo le empieza a regañar y le empieza a criticar y la empieza a revictimizar, que si a poco sí se quiere divorciar, que le van a quitar el seguro social porque se va a divorciar, entonces que lo piense muy bien y que le van a pelear la custodia y le van a quitar a sus hijos y un sinfín de cosas que pues casi casi estaban haciendo llorar ahí a nuestra víctima, ¿no? ¿Qué sucede? Pues escuchamos esta situación, nos paramos y nos acercamos y nada más nos ve de reojo la defensora y ve que venía acompañada y cambió completamente su atención, ¿no? Y empezó a levantarle sus datos y empezó a tratarla de buena manera. Entonces es como que, o sea, las instituciones deberían de funcionar de forma correcta sin la obligación de que el Instituto de las Mujeres esté de acompañamiento, ¿no? A lo mejor el Instituto de las Mujeres actualmente sigue siendo como esta medida o acción afirmativa de obligar a los sistemas a funcionar con perspectiva de género, porque pareciera que no lo hicieran así, y entonces pareciera que el instituto es una acción afirmativa, ¿no? Que obliga a los sistemas a funcionar con perspectiva, porque pareciera que sin este sistema y sin este acompañamiento no estaría funcionando, ¿no? Es por lo menos lo que yo llegué a detectar en mi experiencia en San Luis Potosí, perteneciendo a una ULA. Sí cambiaba el comportamiento de las instituciones cuando nosotros acompañábamos a las víctimas, ¿no? Eh, Justamente las funciones de las ULAs es atención y acompañamiento, no es representación. El Instituto de las Mujeres, por lo menos hasta donde yo estuve, creo que ahora que cambia a Secretaría de las Mujeres a nivel nacional, ya las ULAs van a tener la oportunidad de ser representantes legales. Anteriormente no, solo brindábamos acompañamiento, no podíamos representar a las víctimas en juicio, ¿ok? Eh, Dice Claudia, profe, aún sigue siendo así, no hay credibilidad en las denuncias, minimizan, me consta de manera personal y con una compañera, claro, completamente. No tengo duda de esa parte. ¿Y qué otro elemento se agrega a la CONAVIM, el Instituto de las Mujeres? Bueno, tenemos un área específica de prevención.
esta área específica de prevención aparecía y desaparecía en los municipios en los que hubiera alerta de violencia de género. Si en el municipio no existía declarada una alerta de violencia de género, el Instituto de las Mujeres solo funcionaba así, con dos instituciones, los CDMs y las ULAs. Si existía una alerta de violencia de género, se agregaba el área de prevención, que se encargaba de una capacitación en general en variedad de temas de igualdad de género, violencia en el noviazgo, desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta área de prevención se encargaba principalmente de acudir a escuelas, empresas, instituciones públicas o privadas, justamente para la capacitación del personal. Entonces, como les digo, esta área de prevención, por lo menos en San Luis, si no existía en el municipio alerta de violencia, no existía. Si existía alerta de violencia, esta área específica se dedicaba a andar capacitando en escuelas, en instituciones, en empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente estaba integrado únicamente por puras psicólogas y estas se encargaban también de canalizar a otras áreas. Si iban a una empresa y capacitaban sobre violencia y resulta que una de las trabajadoras, una de las empleadas, una de las docentes, si era un instituto, se daba cuenta de que estaba sufriendo violencia o identificaba que alguna alumna o personal estaba sufriendo violencia, se acerca al área de prevención, a las psicólogas que habían dado la plática y las psicólogas del área de prevención canalizaban a la víctima con nosotros, a las ULAs. Y así es como funcionaba esta estructura, ¿no? A la par de que existen estos tres instituciones por parte de la CONAVIN y el Instituto de las Mujeres, se desprenden otros, como los veremos más adelante, que también son producto de la ley, son los refugios, los centros de justicia para las mujeres, entre otros. Pero al mismo tiempo que la CONAVIM establece un instituto estatal, la CONAVIM también genera a nivel nacional y aterrizado a los municipios algo que se llaman las instancias municipales de atención. Estas instancias municipales de atención a las mujeres, no sé si ustedes han visto que en su ayuntamiento municipal van a encontrar un área específica que es justamente una instancia municipal de atención a las mujeres. Aquí podemos encontrar como un choque en el funcionamiento de la CONAVIM en el establecimiento de las instituciones que atienden violencia en nuestro país. Porque, ¿qué sucede? Las instancias municipales hacen lo mismo que las instancias estatales, las ULAs. ¿Qué sucede aquí? Que chocan las atenciones que pueden llegar a tener ambas instituciones. ¿Y qué pasaba? Que aunque nuestra misión como instituto, pues obviamente es atender violencia, ¿qué sucedía? Pues todo funciona con estadísticas y todo funciona con números para los gobiernos, ¿no? ¿Qué nos pedía el instituto estatal? Pues básicamente atender, ejemplo, 500 víctimas al año. Atender, acompañar a 500 víctimas al año. Esto nos lo pedía el Instituto de las Mujeres y eso se lo pedía la CONAVIM al Instituto de las Mujeres, ¿no? Que el área estatal tenía que atender 500 víctimas al año. Pero la CONAVIM también a los municipios, a las instancias, les pedía lo mismo, ¿no? Atiende 500 víctimas al año. ¿Qué pasaba? Que a veces nosotros estábamos atendiendo, íbamos a recibir una víctima y llegaba a la instancia y nos la quitaba a la víctima. Y estábamos ahí como peleándonos por víctimas. O sea, cuando nuestra misión es la misma y nuestro funcionamiento radica en lo mismo que es atender violencia, era básicamente estarnos robando usuarias, lo que era básicamente solo estar peleando por números, ni siquiera era como nuestra misión es atender víctimas y pues resulta que yo ya tenía una cita con una víctima que le iba a ver en la fiscalía porque ya nos había llamado y pues en la fiscalía estaba la del Instituto Municipal de las Mujeres como viendo quién podía atender y veía una mujer víctima sola, la agarraba y se la llevaba a denunciar y a veces, y no es por estarnos defendiendo acá del área estatal, pero a veces
un personal estaba más capacitado que el otro personal estaba más capacitado que el otro, y entonces a lo mejor, y si la víctima iba con la instancia municipal, no recibía la atención correcta, o si iba con nosotros, no recibía la atención correcta, y si lo recibía con otra persona, pues si lo recibía acá. Entonces, ahí este tipo de funcionamientos que establece la CONAVIM, que establece dos instancias que hacen lo mismo. Uno es pues doble personal, que pues parecería que a fin de cuentas no tiene mucho sentido, ¿no? Doble personal que hace lo mismo, tiene las mismas metas, básicamente solo es estar chocando funciones. Entonces, ahí podría ser una de las falencias o carencias que yo pude identificar, por lo menos en el estado de San Luis Potosí, que chocaba el funcionamiento de lo que dice la ley general, que aterriza dos instituciones que hacen lo mismo y las pones en el mismo espacio geográfico a funcionar. Chocan las funciones, chocan las estadísticas y las metas, y ni una instancia ni una ULA puede llegar a sus metas. ¿Por qué? Pues no están cumpliendo con la atención a las víctimas de forma correcta, ¿no? Entonces, no sé si alguien, no recuerdo la verdad, si en este grupo alguien ya trabajó en una instancia, si ya trabajó en un instituto de la estatal, pero deben de funcionar, o por lo menos tener estructuras similares. Todo esto lo plantea la ley general a nivel federal, lo aterriza en los estados, lo aterriza en los municipios. ¿Ok? Entonces, para las siguientes clases vamos a ver un poco más en específico eh, lo que son el funcionamiento de los refugios, el funcionamiento de los centros de justicia para las mujeres, y también vamos a aterrizar un poquito, ahorita ya no me dio tiempo, lo que había planteado Leslie al principio, que les dije que lo íbamos a ver, que es de parte de la misma Ley General de Acceso, se desprenden obligaciones para la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, que es el establecimiento de reformas educativas que planteen en todos los niveles educativos una educación con perspectiva de género, que sí vamos a encontrar por ahí, y que justamente, no sé si recuerden que hace un par de años, la, todo este revuelo, perdón, por los nuevos libros de texto gratuito, con esto de la nueva escuela mexicana, trajo consigo mucha discusión al respecto. Y gran parte de estas modificaciones a los libros de texto gratuito vienen encaminados a esto, ¿no? A derechos humanos, a inclusión, a perspectiva de género. Y hubo muchos detractores sobre el tema, ¿no? Entonces vamos a platicar también un poquito de eso, vamos a ver algunos ejemplos que se desprenden pues justamente de esta ley general de acceso a las mujeres. ¿Ok? Entonces, por lo pronto le vamos a dejar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. No sé si alguien tenga una duda, algún comentario antes de retirarnos. Todavía nos quedan 5 minutitos. Si no, nos despedimos. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que descansen. Hasta luego. Bye, bonito fin. Bye, igualmente. Bye. Bye, bye.